padre, y en ese ambiente fue que yo me crié. Si necesitaban a alguien que cantara, ahí estaba yo. Si necesitaba a alguien que barrera, ahí estaba yo. Si todo lo que necesitaba, ahí estaba yo. Pero ¿por qué yo digo todo esto? Porque llega a un momento en nuestra vida que yo pienso que si no tenemos cuidado perdemos la visión de la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nos envolvemos grandemente en todo lo que hay en la iglesia pensando que eso es, y se nos olvida el propósito por el cual estamos ahí. Y después que mis padres terminaron de pastorear en la iglesia donde estaban, salimos de una manera que a mí me rompió el corazón. Usted tiene que entender algo de mí, que a mí usted me hace lo que usted quiera, pero usted me toca a mi papi y es otra cosa. Y a mí me dolió mucho el proceso por el cual mi papá estaba pasando. Y si hubiera sido por mí, me hubiera sentado, no hubiera hecho nada más. Fui a otra iglesia, fui con mi papá, a otra iglesia, fui con mi esposo, a otra iglesia y con mis niños. Y todo estaba bien en esa iglesia. Y a tal manera que mi mejor amiga estaba en esa iglesia. Llegó a ser madrina de mi hija. Ahí tuve mi última niña, ahí crié a mis 2 niños. Era partícipe del grupo de adoración, era maestra de la escuela bíblica, daba clases en el instituto y estaba bien envuelta en la iglesia. Pero me acomodé bien cómoda en mi silla y no salía de ese cajón donde yo estaba. Para mí era suficiente venir a la iglesia y ser parte del grupo de adoración. Me usaba todos los cueritos. Para mí era suficiente venir a la escuela bíblica y prepararme y darle clase a los jóvenes. Para mí era suficiente dar clase en el instituto. Y para mí, that was it. Eso era, that was it. Llegué a donde tenía que llegar. Y me senté en aquella silla y me acomodé. Amén. Y poco a poco el Señor fue cambiando cosas en mi vida. Primero empezó por el trabajo. Me quedé sin trabajo. Mi esposo era el único que traía. Todos los biles no cambiaron, pero el income sí cambió. Y pasé por un proceso horrible de no poder tener ni tan siquiera un vellón para comprarle algo extra a mis hijos. Pero al mismo tiempo pasé por el gran proceso de ver y depender del Señor, de ver cómo el Señor suplía en mi vida. Me quedé sin trabajo, todavía estaba en la misma iglesia. Y fuimos pasando poco a poco, pero nada cambiaba en mi vida. Y yo a veces pensaba y decía, Señor, ¿is this it? This is it? You know? Y no estaba haciendo nada malo. So, no entendía why am I stuck? You know? Pero era que estaba muy cómoda. Y no quería salir de aquel sitio donde yo estaba. Y llegó un momento en que me conseguí otro trabajo. El Señor bendijo a mi familia, bendijo a mi vida con otro trabajo. Y llegó una parte dura en mi vida. Llegó una parte dura en mi vida que a veces el Señor te da hints, a veces el Señor te da como que pistas de que algo falta en tu vida y tú como que las ignoras. Y ya el Señor mi esposo me había hablado otras veces que él quería moverse de la iglesia, pero yo estaba, no, we come from here. Yo no quería salir de la iglesia. Y a veces el Señor te sales o te saco, ¿verdad? Y pues yo esperé, me saco, y el Señor me sacó de aquel lugar, no de la manera en que yo quería salir. Estuve más de un año llorando porque perdí amistades, perdí mi iglesia, no sabía qué hacer, me encontraba tan sola. No entendía por qué el Señor había hecho lo que había hecho. Yo le decía, peleaba con el Señor y le decía, pero si tú podías haberlo sacado de otra manera, ¿por qué me tuviste que sacar de esa manera? Y no lo entendía. Había una confusión en mi mente horrible. Pero seguí a mi esposo hacia donde él había decidido ir. Y fuimos a otra iglesia. Y allí pues empecé a ver cambios en mi esposo. Y pues yo decía, pues aquí es donde el Señor me quiere. Because I'm looking at it. Uno ora por su esposo, ¿no? Y me envolví otra vez en la iglesia. El Señor
seguía trabajando en mi vida, pero en mi mente había muchas cosas, muchas preguntas, y no entendía pero el por qué. ¿Por qué así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá no? ¿Por qué en dos lados? ¿Cómo te puedes manifestar en dos lados diferentes? Señor, ¿por qué una iglesia en contra de la otra? Señor, no entiendo. Y llegó el momento que me hirieron fuertemente en esa iglesia, al punto de que quien me hirió no fue cualquier hermano en la iglesia, el que me hirió fue el pastor. Y yo decía, Señor, yo no entiendo. Y decidí, yo dije, aquí se acabó, no vuelvo. Yo me cierro, yo me quedo en mi casa, me siento y peleaba con el Señor y le decía, Señor, yo no puedo creer que yo no te he fallado, porque a veces nos ponemos como que medio fariseos. Y le decía, Señor, yo hice esto. Y yo hice esto. Y mientras mis hermanos te dieron el espalda y le dieron el espalda a mi papá, ahí estaba yo. ¿Por qué tú me haces esto a mí? Y llegué a un momento en mi vida que lo que hubo fue una gran confusión. Y yo decía, ¿en qué yo he creído todo este tiempo? ¿Dónde yo estoy parada? ¿Dónde está parada mi fe? Y no entendía qué era lo que estaba pasando. Mi fe se puso a prueba de a quién era que yo estaba sirviendo. Y yo lloraba todos los días. Porque no entendía. Y me quedé en mi casa. Y a eso yo le digo, hermano, que aquello fue lo más raro que pudo haber pasado en mi vida. Que llegara un domingo y que yo, en vez de agarrar para la iglesia, yo estaba en mi casa. Y yo decía, oh, wow, y sentía como un vacío en mi vida. Y podía ir a hacer lo que me diera la gana porque no estaba ahí. Y no fue que me fui ni a beber, no me fui a ni a fumar, no me fui a bailar, no fui a hacer nada de esas cosas. Yo estaba en mi casa. Y el Señor mandó a mi suegra y mi suegra se quedó en mi casa. Y me acuerdo que yo le dije en la mesa, porque ella me estaba hablando y me dice, a mí esto no me gusta. Ustedes no son de quedarse en su casa. Y le digo, mira, yo no sé qué va a pasar, pero yo sí sé que aquí te mandaron con un mensaje. So, tú haz lo que tú tengas que hacer y pues yo hago lo que yo tengo que hacer, le dije yo a ella. Y lo dije así. Y me acuerdo aquel domingo que llegué a casa del trabajo y mi esposo estaba afuera limpiando un pescado y yo oía a mi suegra en la cocina. ¡Pum, pum, pum! Y yo dije, Y yo le pregunté a mi esposo que si estaba todo bien y él me dijo, oh, okay. Y entré yo a la cocina y le dije y encontré a mi suegra llorando. Y ella empezó a llorar y empezó a decir que ella no entendía qué era lo que estaba pasando porque nosotros no habíamos sido criados para eso. Perdón. Que ya llevaba un mes en mi casa y que nosotros no habíamos ido a la iglesia ni tan sola una sola vez. Que habíamos permitido que el diablo se metiera en nuestra vida. Y ella siguió por ahí y yo pues no pude decir nada, yo chitón. Y me acuerdo que mi esposa le dijo, ¿tú quieres ir a la iglesia? Yo te voy a llevar a la iglesia. Y la llevó, nos fuimos, nos preparamos el martes y fuimos a lo que nos queda, de la iglesia quedarme a 5 minutos caminando. Me llevó a la iglesia que nos queda 25 minutos de casa. Me llevó a la iglesia donde empezó todo con mi papá, donde yo dije jamás vuelvo a esta iglesia. Y ahí fue que el Señor nos llevó. Y me senté y el pastor de la iglesia, antes de ser mi pastor, era mi gran amigo, mi gran mentor, mi padre espiritual. Y entramos por la puerta y él nos miró, se quedó tranquilo. Al final del culto nos habló, le preguntó a mi esposo Juan Carlos, ¿quieres hablar? Y mi esposo le dijo, no, solamente vine a verte. Y nos fuimos. Y de ahí, desde ese día en adelante, empezamos a visitar. Y empezamos a visitar la iglesia. Y me acuerdo que el pastor nos sentó y empezó a hablar con nosotros, como amigo, como mentor. Y empezó a darnos consejos. Y yo no podía aguantar más, yo empecé a llorar. Y empecé a llorar y empecé a decirle a él que yo no entendía qué era lo que el Señor estaba haciendo. Que yo llegué a un momento en mi vida que yo decía, ¿habrá de verdad un Dios? ¿O estaré yo inventándome todo esto que yo me estoy haciendo? Porque yo no veo nada de lo que él ha dicho que iba a hacer en mi vida. Y mi pastor sabiamente no peleó conmigo, sino que simplemente me dio un consejo. Y empezamos a visitar la iglesia y empezamos a esto. Y el Señor empezó a cambiar cosas en mi vida.
y a cambiar cosas en la vida de mi esposo, a tal extremo que poco a poco hemos llegado a donde hemos estado. Y si usted me pregunta a mí, me hubiera preguntado a mí 5 años atrás, si yo hubiera estado parada aquí, yo digo, ja, you're right. No, de yo pararme aquí, eso no era mío. No que no tuviera el vocabulario, sino que no. La actitud mía era totalmente diferente. Ahí está Chinita, she knew me from the get-go. El Señor moldeó mi carácter. A fuerza de lágrimas, a fuerza de removerme todo aquello que me estaba parando. A veces pensamos en nuestra vida que aquel está bien, aquel está bien, aquel está bien. Yo te juntas de ciertas personas. Y el Señor dice, no, it's me, soy yo. No es aquel, ni el otro. No es con quien tú te juntes. Es lo que tú haces. Amén. Y yo me había forjado en mi mente que yo estaba en la iglesia correcta con la persona con quien yo me estaba juntando. Y había perdido totalmente mi visión de por qué yo estaba allí. Y el Señor fue trabajando en mi vida, a tal extremo que los otros días pensaba yo y lo que quería era llorar. Y el Señor me dio el privilegio de poderme parar en el altar y traducirle al predicador de la campaña. Y mientras yo estaba parado en aquel altar, yo decía, wow, Señor, habla con tu misericordia grande. Porque jamás Dios le hubiera dicho a usted que yo me iba a parar en aquel altar. Cuando a mí me venía con eso, porque mi papá es bien conocido, yo le decía, eso es de allá, eso no es de acá. Pero los planes míos no son los planes del Señor. Y yo sí les puedo decir que todo hombre grande en la Biblia ha pasado por un gran proceso. Y todo hombre grande en la Biblia se ha sentido solo en algún momento. Y todo hombre grande en la Biblia, el Señor lo ha apartado y lo ha llevado al desierto. Amén. Si usted ve a José, sus mismos hermanos lo vendieron. Si usted ve a Moisés, se encontró solo. Si usted ve a quién más, a todos, a casi todos, a Josué, todos se han visto completamente solos. Pero en esa soledad que la cual nosotros experimentamos hay un propósito. En la soledad es el propósito para que tú te concentres en quién es el que está trabajando contigo. Cuando el Señor te quita a alguien de tu vida, no es que el Señor es malo, sino que el Señor ya perdiste el foco. Regresa, focus a mí, otra vez, enfócate en mí. Perdemos el